A pesar de todo, vamos ya a adentrarnos en el tema, precisamente de la segunda apostasía, la Omega. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si leyéramos hasta aquí, nos dice, eran ignorantes y los destruí. ¿Es esto? Mirad cómo a veces es necesario terminar de leer algo para no caer en cuestiones erróneas. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por tanto, nos está diciendo que no es que fueran ignorantes y no supieran nada, sino eran ignorantes porque querían serlo. Se les dio el conocimiento y dijeron, no lo quiero. Como consecuencia, ¿Dios qué hace? Echados del sacerdocio. Echados del sacerdocio. Antes hemos leído el texto donde precisamente nos dice que somos sacerdotes, ¿no? Por tanto, ese riesgo está no solo en los sacerdotes, en los dirigentes de iglesia, sino que también puede estar en cada miembro que forma parte de este texto. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Nos hemos olvidado de la ley de Dios? Olvidarse de la ley de Dios abarca bastante más que unos solos 10 mandamientos. Pero es que los 10 mandamientos ya implican mucho. Desde luego, todo lo que es apartarnos del carácter de Dios, de sus mandatos hacia nosotros, nos va a llevar también a que Dios rechace incluso a los nuestros. ¿Por qué? Porque los nuestros seguramente van a seguir lo que nosotros les decimos si somos dirigentes de una familia. Teóricamente, marcamos una cierta pauta hacia los que van detrás nuestro, ¿no? Pues ya veis la advertencia de Oseas 4:6. Su pueblo destruido porque rechaza el conocimiento. ¿Vamos a ser nosotros destruidos porque rechazamos el conocimiento que Dios nos da? Recordemos que, como dice el apóstol, básicamente la Biblia está escrita para los que han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, esto que es del tiempo de Oseas también está especialmente escrito para nosotros. Y ya que va para nosotros, así nos lo vamos a tomar. Vamos a ver los pasos hacia la apostasía Omega. Recordemos que ayer Elena White decía, viendo cómo sería la apostasía Omega, tiemblo por mi pueblo. Este libro que veis aquí, La Iglesia Remanente no es Babilonia, está escrito en el año 1999. Contiene una serie de datos históricos que podéis documentar por vosotros mismos, donde se muestra cómo, por desgracia, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día fue primero infiltrada, primer punto a tener en cuenta, por los jesuitas, por los masones, y después contiene todo un repaso histórico, no de todos los años, pero bastantes años a partir de cierta fecha, donde se va mostrando cómo el ecumenismo ha ido comiendo terreno a la Iglesia Adventista y cómo la Iglesia Adventista ha ido cediendo el terreno al ecumenismo, incluso lo ha buscado. Voy directamente, no os lo voy a leer todo. Todo este material quedará para vosotros, tened esto presente. Me voy a centrar directamente en 1964, mira, el año que nací yo. Y mirad qué dice aquí. En la revista adventista del mes de febrero de 1964, publicada en Brasil, aparece una fotografía con un grupo de predicadores de los distintos lugares de Río Grande do Sul, con sus pastores, Oscar dos Reis, Samuel Monier. Junto con ellos se hallaba el padre de la parroquia católica. Fue celebrado un curso para instructores voluntarios. El texto dice, fue notorio un acontecimiento en el descorrer del curso. El pastor Monier convidó al padre local a hacer una plática, el cual se pontificó y nos hizo una linda conferencia sobre la historia, Torres y sobre el concilio ecuménico. Mirad cómo a partir de aquí es cuando ya la Iglesia empieza a dar sus primeros pasos en esos acercamientos con la Iglesia católica.
peligrosos acercamientos con la Iglesia Católica, incluso ceder púlpitos para que católicos empezaran a hablar desde los púlpitos sagrados. Mirad también esto que aparece el año siguiente. En 1965, desde este mismo año, la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista comenzaron a participar en el Concilio Mundial de Iglesias y a trabajar en unión ecuménica. Esto ha sido admitido por líderes de la Iglesia Adventista. La siguiente declaración hecha en la asamblea efectuada en febrero de 1991 en Canberra, Australia, y que contó con la presencia de 23 observadores al Concilio Mundial de Iglesias, confirma que las relaciones de la Iglesia Adventista con el Vaticano comenzaron desde 1965. ¿Y qué sucedió en 1965? ¿Lo recordáis? Concilio Vaticano II. Se abrió, fue la apertura, por primera vez en la historia los católicos se abrían para ir a aceptar y buscar a los hermanos extraviados de fuera. Pero no para recriminarles, sino para que hiciesen ecumenismo. Trampa perfecta. De acuerdo al director del Departamento de Comunicaciones de la División del Pacífico Sur, el pastor Ray Kum, la Asamblea discutió un informe del Grupo de Trabajo en Conjunto del Consejo Mundial de Iglesias Vaticano, el cual ha estado trabajando por los pasados 25 años hacia una relación más completa entre el Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana. Mirad cómo separan Consejo Mundial de Iglesias de Iglesia Católica Romana. ¿Por qué lo separan? Porque resulta que la Iglesia Católica Romana no pertenece al Consejo Mundial de Iglesias. Está como colaborador, observador, pero ellos no participan. Son todas las otras iglesias del mundo que sí participan en eso. La Iglesia Adventista está en la misma posición, teóricamente, que el Vaticano. Observadores, colaboran, pero no están dentro. Quien os diga que la Iglesia Adventista está en el Consejo Mundial de Iglesias directamente, no es verdad. Pero sí es verdad que la Iglesia Adventista está trabajando en departamentos asociados al Consejo Mundial de Iglesias, como el de familia. Y ahora entenderéis por qué desde hace años en la Iglesia Adventista también se trata de la familia. ¿Y de qué modo? Porque el catolicismo empezó a mover estos hilos y la Iglesia Adventista, como estaba en este consejo, tuvieron que participar de ello. Pero no solo participar, sino también dirigir. Sí, oís bien, dirigir. Ya lo iremos viendo. Para ese tiempo se indicó: con respecto a la diferencia en la comprensión de los textos proféticos y apocalípticos, se comprobó que los adventistas del séptimo día son ahora, por lo general, más cautelosos en identificar ciertos acontecimientos como ocurrían generaciones pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Iglesia Adventista a partir de entonces ya estaba mostrando que esos textos, esas citas que tiene Elena White, esos escritos de nuestros pioneros que decían claramente qué era el papado, pues ahora eso se iba diluyendo. Ya no se mostraba esa postura fuerte, contundente, para decir las cosas por su nombre. Las cosas empezaban a cambiar. Tristemente para mal. Al final, una de las declaraciones de un sacerdote de allí mismo dijo: me gusta la Iglesia Adventista. Claro, imagínate que la Iglesia Adventista va y le dice: lo siento, pero estás en Babilonia. Pues seguro que le sienta fatal. Claro. Bueno, pues si seguimos avanzando, vamos hasta el año 1968. En este año, la Iglesia Adventista y la Católica fueron admitidas como miembros de la Comisión de la Fe y Orden del Concilio Mundial de Iglesias en el mismo evento. Lo que nos dicen es que detrás del Consejo Mundial de Iglesias o del Concilio Mundial de Iglesias fue la propia Iglesia Católica la que estuvo trabajando para que se hiciera. Esto no nos lo dicen. Esto queda siempre en la historia que está en la puerta de atrás. Y todos los protestantes, ¡pam!, allí. Es triste, pero lo saben hacer muy bien. Y otros caen de cuatro patas.
El Concilio Mundial de Iglesias admitió a 9 teólogos católicos romanos como miembros de uno de sus principales brazos teológicos, la Comisión de la Fe y Orden. También se admitieron como miembros plenos a 6 representantes de otras iglesias no miembros, entre ellos los adventistas del séptimo día y otros. Y luego, posteriormente, dice que esto fue confirmado por 2 pastores adventistas en 1992. Nosotros, como Iglesia Mundial, somos miembros de la Comisión de la Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias o del Concilio Mundial de Iglesias. En fin, ya vemos cómo está funcionando todo, ¿no? En ese año la Iglesia Adventista también se unió a la Confesión Mundial de Familias, en la misma ocasión que también lo hizo la Secretaría del Vaticano para la promoción de la unidad cristiana. Esta entidad es parte de la Comisión de Fe y Orden del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Nos damos cuenta cómo empezamos a ir de la manita? Cogiditos. Parece hasta romántico, ¿eh? Sí, sí, y cuando utilizo esta expresión, en verdad es que es el romanticismo malvado que aparece en la Biblia para describir la situación también de Babilonia y sus amantes, cuidado. Después la cosa va avanzando, nos va dando más datos. La verdad es que cuando empiezas a verlos es para irte corriendo. Pero bueno, vamos a avanzar hasta 1970. Y aquí otra gran pifia. En la década de 1970 la Iglesia Adventista comenzó a establecer relaciones de cooperación con la ONU. ¿Y qué es la ONU? La organización de los... ¿qué? Bueno, yo más que de eso diría de los masones unidos. Sí. Sí, tendría que ser OMU. Está más que demostrado. ¿Por qué se meten allí entonces? ¿Qué hacen allí? Bueno, pues o es que ignoran porque rechazan el conocimiento, o es porque lo saben y les da igual y ya les va bien. No hay otra explicación. Y sería una lástima que a estos años, a 2015, ignoraran todo esto. Yo les recomendaría a todos ellos ya que se pusieran a buscarse un libro de un autor llamado Gary H. K. Tal como suena, K-A-H. Rumbo a la ocupación mundial. Y veríais cómo hay un señor del gobierno de los Estados Unidos que va a trabajar a la ONU y cuenta en 1990 cómo llega allí y empieza a ver cómo la masonería ata y desata y hace lo que quiere allí dentro. Y empieza a relatar los propósitos que tienen al respecto con el mundo. Y bien, es un libro que os recomendaría a cada uno de vosotros que os lo buscarais y lo consiguierais, porque no tiene desperdicio. Y sabéis, cuando lo veis ahora en perspectiva, pasados ¿cuántos años? ¿25 años? Y veréis que todo lo que decía allí que querían hacer, lo están implementando una cosa tras otra. Pues deberíamos estar atentos a todo eso y llevárselo o mostrárselo a los que quieran ver aún dentro de la Iglesia, porque si no, mal vamos. Rumbo a la ocupación mundial. El autor Gary K. Seguiremos avanzando y nos vamos a situar en 1976. El presidente de la División Norteamericana y entonces vicepresidente de la Asociación General de los Adventistas declaró oficialmente a través de los abogados de la Iglesia en California que los adventistas cesarían su posición anticatólica. Es cierto que hubo un periodo en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando ésta tenía un punto de vista distintivo anticatólico. Y se usó el término peyorativo jerarquía en referencia al sistema de gobierno eclesiástico del papado. Sin embargo, tal actitud de la Iglesia no era más que una amplia manifestación antipapal entre las denominaciones protestantes conservadoras de fines del siglo pasado y de los comienzos de este.
En lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta actitud ha sido relegada al montón de basura histórica. Neil C. Wilson. ¿Os suena este señor? El padre del actual Ted Wilson. El padre del presidente actual de la Conferencia General. Bueno, pues la verdad es que viendo esta descripción es tirar por tierra directamente la Biblia y los escritos de Ellen White, ya lo dice él, a la basura histórica. ¿Os dais cuenta de quién han estado dirigiendo las iglesias o la iglesia a nivel mundial y los demás aceptando que esto sea así? Pues sabéis, si ellos hacen esto y el pueblo lo permite, el pueblo adventista, ¿qué está haciendo? Participando, apoyando lo que dicen sus dirigentes, porque si no se van a cuadrar y dirán: señores, ya podéis salir de aquí, de estos puestos de poder, porque estáis traicionando a la palabra de Dios, por tanto al mismo Señor. ¿Lo están haciendo? No. Y si alguien dice algo, ¿qué le sucede? Agáchate bien que verás. Sí, claro. Es la forma de funcionar. Pues desde aquí hemos de advertir y decir que todos los adventistas que están transigiendo con estas cosas están participando de los mismos pecados que sus gobernantes. Y si no se deciden a poner punto y final a esto, Dios les va a poner punto y final a ellos, aunque durante un tiempo irán muy comoditos. Y eso debería hacerles pensar, y mucho. Por desgracia sabemos que no es lo que va a pasar en la mayor parte de ocasiones. 1977. Se realizó una reunión oficial e histórica entre el Papa Pablo VI de Roma y representantes de la Iglesia Adventista. Entre ellos estaba Ellen White. ¿Os imagináis esto? No digo que estaba Ellen White porque era 1977, pero os lo pongo para que digáis: ¿podría ser que, por ejemplo, Ellen White o James White o alguno de nuestros pioneros fuera allí a hablar con el Papa y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y quedarse tan anchos? Y no solo tan anchos, estad atentos. En esta reunión se estrecharon los vínculos de amistad con Roma, culminando con la entrega de una medalla y el libro Fe en Acción al Papa. Y la medalla era de oro, cuidado, no era una hojalata cualquiera. El doctor Bert B. Beach, recordad este nombre, reunido con otros 14 que no eran adventistas, le entregó la medalla. O sea, iban en plan ecuménico, Los motivos de esa reunión fueron buenos y los resultados fueron positivos. Impresionante. Que se quedan tan anchos. Luego nos va diciendo también que la medalla enchapada de oro es un símbolo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una nota que escribió el autor de este libro, y creo que con mucha razón. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste dones a todos tus enamorados y les diste presentes, para que de todas partes llegasen a ti en todas tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. La nota que ha puesto este autor no es suya, es el texto de Ezequiel 16, 33 y 34. Y con toda la razón del mundo. Luego, además, mirad, al señor Beach declaró a la radio del Vaticano: es un honor distintivo ser presentado como secretario de la conferencia en una audiencia aquí en Roma con el Santo Padre, en la cual le presenté al Papa un libro describiendo el trabajo de la Iglesia Adventista a través del mundo. Santo Padre, Primero es que no es ni padre, porque teóricamente un papa no tiene hijos, pero encima, santo. ¿Quién le dice Santo Padre si no es un católico ya al papa? Es difícil de entender eso, Bueno, os habéis quedado con el nombre de este señor, Recordadlo bien porque no va a ser la última vez que lo vais a ver. Y estoy hablando del año 1977. Recordad la fecha,
Vamos hasta 1983. Este año la Iglesia Adventista se unió al programa de misión global de Billy Graham. ¿Lo sabéis quién es, no? Un señor considerado el mejor evangelista de todo el mundo. Un señor masón de grado 33, donde la Iglesia Adventista va y se añade a eso y empieza a poner citas de él en los libritos de escuela sabática, en otras publicaciones, etcétera, etcétera, ensalzando su labor. Y totalmente vinculado al Papa. Él mismo dice en sus declaraciones: he encontrado que mis creencias son esencialmente las mismas que la de los católicos romanos ortodoxos. Y nosotros, venga, detrás. ¿Os dais cuenta que algo no cuadra? ¿Esto normal no es? Pues pasemos hasta 1993. Nos adelantamos 10 años y mirad que hay datos y datos y datos de lo que ha ido aconteciendo año tras año. Y ahora hay algo muy interesante. Algunos adventistas del estado de Florida, aquí en Estados Unidos, colocaron rótulos con mensajes avisando que el Papa iba a cambiar la Constitución de Estados Unidos. Poco tiempo después de esto, el 8 de febrero de 1993, Kenneth Cox, un pastor y evangelista de la Asociación General por 22 años, fue entrevistado en un programa televisado en Florida para que se expresara en relación a estas manifestaciones. Veamos lo que contestó. ¿Os suena este señor? En Houston lo conocían. El entrevistador: he leído gran parte de los libros El conflicto de los siglos y El deseado de todas las gentes, y no he encontrado apoyo a la actitud presentada por esta gente en sus ataques en cada lugar. Kenneth Cox contesta: con el deseo de mantenernos de acuerdo con la Escritura, leemos en Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esa es la actitud mostrada por Elena de White en sus libros, no las que se observan en los rótulos. Televidente: fui un adventista durante mucho tiempo, pero ya no lo soy. Cuando fui adventista se me enseñó que el Papa es el anticristo. Kenneth Cox contesta: creo que hay un malentendido. No creo que eso sea una creencia de la Iglesia. Televidente: según nos acercamos más al tiempo del fin, ¿cuál será el rol que desempeñará la Iglesia Católica en la persecución? Kenneth Cox contesta: yo no soy profeta ni tengo habilidades mentales para predecir qué rol jugará la Iglesia Católica en el tiempo del fin. Creo que según nos acercamos al final de los tiempos, tenemos que ser muy cuidadosos en asegurarnos de seguir las Escrituras y que caminemos como la Escritura enseña, y que ella no enseña eso. Ella no enseña eso. El televidente: los adventistas han enseñado por mucho tiempo que el anticristo surgiría del papado. Kenneth Cox: la Biblia enseña que la palabra anticristo es usada solamente en 4 ocasiones, en 1 y 2 de Juan. La persona que niega al Hijo y al Padre es el anticristo, pero en el libro de Juan no habla que este poder vendría en el futuro, sino que ya estaba comenzando en sus días. Lo que decía Juan era que no se trataba de una persona o individuo, sino de un poder u organización en sus días, y que seguirá hasta el tiempo del fin. Por tanto, ese anticristo es el mismo descrito por Daniel, etc. Televidente: he sido una adventista del séptimo día por 12 años y me parece que él, Kenneth Cox, está dando un mensaje diferente al que yo he aprendido. Siempre he creído que la Iglesia Adventista del séptimo día predica los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje del tercer ángel dice, según esta versión, que si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. He leído el libro El conflicto de los siglos, según el cual el caballero entiende mal la conexión entre el Papa y el anticristo. También en El conflicto de los siglos, página 635, se habla acerca de la unión entre los católicos y protestantes para la exaltación del domingo. Entrevistador: yo he leído todo el libro, El conflicto de los siglos, y no he encontrado nada que apoye lo que ella dice. Y Kenneth Cox dice:
El mensaje de los 3 ángeles al que ella menciona se encuentra en Apocalipsis 14:6 y dice: y vi volar otro ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Quiero aclarar que yo creo totalmente en los mensajes de los 3 ángeles, pero creo que el punto que ella interpretó mal fue acerca de la diferencia de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo soy un ciudadano de los Estados Unidos de América. A veces el gobierno de los Estados Unidos hace cosas que yo no estoy de acuerdo. Solo porque ellos hacen cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿hace esto que todas las personas de los Estados Unidos sean igual? Ella está aplicando a individuos y eso no es lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy aplicando lo que Elena White aplica a individuos. Estamos hablando de un poder y esto es una historia diferente. Y se queda tan ancho, ¿eh? Televidente: yo no soy adventista del séptimo día, pero veo el programa televisado de John Osborne cuando me es posible. Definitivamente el Papa es el anticristo. El Papa cambiará el día de adoración y el calendario. Lo que él dice, Kenneth Cox, no es lo que enseñan los adventistas. Y Kenneth Cox dice: John Osborne no es un adventista del séptimo día. Pam. Cox dice que el Papa no es el anticristo, pone en la nota, y que esto no es una creencia de la Iglesia adventista. Está negando el mensaje. ¿Qué dijo Lutero, escrito por la pluma inspirada? Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Y esto aparece en el conflicto de los siglos. ¿Y se permite desde la conferencia general que señores así estén delante y se queden tan anchos? Si eso se permite desde arriba, es que arriba ya está el problema. El problema está de abajo hasta la cúpula. Y si ya no se hace nada para cambiar eso, ese barco ya sabéis a qué puerto va a llevar, ¿no? A Roma. Directamente. Y todos los que sigan subidos allí, ¡uey!, para Roma. Claro. Claro. Porque están muy cómodos sentados allí. Ya les va bien. Pasemos al año 1995. Y mirad qué va apareciendo ahora aquí también. El 8 de julio de 1995, y por segunda vez en la historia de la Iglesia Adventista, invitaron delegados del Vaticano al Congreso número 56 de la Asociación General en Utrecht, Holanda. Los 2 delegados del Vaticano ondearon su bandera con las 2 llaves y la triple corona de la tiara papal en un desfile de países. Los adventistas los recibieron con una gran ovación. ¿Sabéis? Yo esto lo recuerdo. Recuerdo que, claro, España y Holanda, bueno, estamos todos en Europa y muy lejos tampoco es que estén dentro de todo. Y aparecieron las fotografías donde se veía el desfile con la banderita del Vaticano. Y todos tan contentos. O sea, es como poner al enemigo en tu casa y tú tan feliz. Hay cosas que no cuadran. Claro que de católicos hay muy buenas personas. Están en el lugar equivocado y se les debe decir, pero pactar ya directamente con la cúpula, allí hay un problema muy grave. Alguien se ha vendido ya de una vez, ¿eh? ¿O es que es alguien de ellos que está dentro de la Iglesia Adventista y está llevando a todos al mismo camino? Pues no será un alguien, serán bastantes alguiens, ¿eh? 1996. Mirad qué aparece aquí. En el Gran Bautismo, recordando a Luquillo, realizado el domingo 28 de abril de 1996 en el balneario de Luquillo, Puerto Rico, los pastores destinados para bautizar marcharon de 2 en 2, vestidos con sotanas negras que tenían 2 cruces en el pecho. Otros usaron sotanas blancas con cruces negras y un número reducido no utilizó este atuendo. ¿Lo veis muy normal esto? Recordemos la visión que tuvo Ellen White. Aquella noche soñé que me encontraba en Battle Creek y mirando a través del cristal de una puerta vi a una compañía que marchaba en dirección de la casa de 2 en 2. Se veían enojados y determinados. Yo los conocía muy bien y me volví para abrirles la puerta del lugar de reunión y recibirles. Pero se me ocurrió mirar de nuevo y la escena cambió.
La compañía presentaba ahora la apariencia de una procesión católica. ¿Habéis visto alguna procesión católica? Uno llevaba en su mano una cruz y el otro una vara. A medida que se acercaban, el que llevaba la vara marcó un círculo alrededor de la casa, mientras decía 3 veces: esta casa queda conjurada y sus bienes confiscados. Sus ocupantes han hablado contra nuestra santa orden. ¿Santa orden? ¿Qué santa orden? Los jesuitas. Hacer un círculo alrededor de algo es un símbolo de satanismo directamente. Decir algo 3 veces es como decirlo en plan de Trinidad, pero evidentemente su Trinidad no es nuestra divinidad de 3. Es otra historia, aunque aparentemente sea lo mismo. Y Ellen White ya reconoció primero a esa gente, los conocía bien, claro, eran de los suyos, y resulta que después se descubre que no lo son, en verdad, que están dentro, pero no son de ellos, son jesuitas. ¿Y qué hace Ellen White ante todo esto? El espanto me sobrecogió y corrí de un lado al otro por el interior de la casa. Salí afuera por la puerta que daba al norte y me encontré como en medio de una compañía, algunos de los cuales me eran conocidos, pero no me atreví a pronunciar palabra alguna por miedo a que se me traicionara. Traté de buscar un lugar de retiro donde pudiera sollozar y orar sin que ojos ansiosos me observaran por doquier. Yo repetía con frecuencia: si tan solo pudiera comprender esto. Sollozaba y oraba mucho mientras veía nuestros bienes confiscados. Y una cita que aparece en el Conflicto de los Siglos: los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Mirad, esto es normal. Es que claro, dice, si uno no es adventista, pues entiende que esto puede ser una cosa normal. Pero esto de normal no tiene nada. Hasta aquí el repaso de este libro. Hay muchos datos. Os recomiendo que os lo leáis uno por uno. Esta es la medalla que precisamente entregaron al Papa, con una imagen de Jesús. Y ya ves cómo saliendo también luz, ¿no? Emitiendo luz, ángeles por al lado. Y detrás, eso sí, los 10 mandamientos con acuérdate del sábado para santificarlo, etcétera, etcétera. Y esta es la medalla de oro que dieron al Papa. ¿A quién le dais vosotros una medalla de oro? ¿Dónde se da una medalla de oro normalmente? Sí, cuando hay una buena competición y gana el primero, ¿no? Pero también a veces se da una medalla de oro a alguien sumamente reconocido en algo. Puede ser en un municipio, en cualquier lugar. ¿Y por qué se le da la medalla de oro? Claro, como un reconocimiento total. ¿Y qué hace la gente cuando se le da una medalla de oro? ¿Le silban? No, aplauden, ¿verdad? Porque reconocen que es el mejor. Pues esto es lo que presentaron al Papa. Yo no sé, pero ¿os imagináis a Jesús entregándole una medalla de oro al Papa? Bueno, un católico sí que se lo imaginaría, pero cualquier persona que conozca la palabra de Dios sería impensable. Y ese fue el momento. En fin. Esto es una red de supermercados adventistas. Venden cruces, ídolos, entre otros artículos paganos. Imágenes, ya veis, cruces en este lugar. Pues allí es donde venden también este tipo de vestimentas, con cruces y todo. Bueno, pues da que pensar que se haya caído tan bajo, ¿no? Si los propios reformadores levantaran la cabeza, creo que les daba un soponcio. Con lo que ellos pasaron jugándose la vida y muchos muriendo, asesinados, y ahora nosotros lo echamos todo por la borda en un momento porque es más bonito. ¿Veis algún nombre conocido aquí?
Halobiak, Beach, Johnson. ¿Cuál os suena? Beach, ¿no? Pues mirad esto, de la Universidad de Loma Linda, la iglesia de la Universidad de Loma Linda, de los adventistas del séptimo día. Esto es del 21 de febrero de este año. ¿Os acordáis que habíamos dicho en qué año era lo de Beach? Hace ya 20 años, por ahí, ¿eh? Pues ahora resulta, y aparece en esta revista adventista, que dos señores, más precisamente el señor Beach, es premiado por, bueno, un grupo o una empresa, no sé qué es exactamente, que se dedica a premiar a los mejores adventistas que hacen las grandes cosas para la iglesia, y resulta que al señor Beach lo premian porque es el campeón de la libertad religiosa. Y tan campeón. Bueno, pues algo no ha cambiado desde entonces a ahora, sino que se sigue dando ahí mismo. Bueno, pues si esto os ha parecido poco, ahora llega el tema más delicado, los bolsillos. Los bolsillos, o las carteras, no sé. Inversiones económicas con el dinero de los feligreses. Ya sabéis que evidentemente la Iglesia Adventista mueve mucho dinero porque hay muchos miembros a nivel mundial, es lógico, ¿no? Pero normalmente con el dinero, ¿qué se debe hacer? Cuando llegan diezmos, los diezmos es para ser usados para pagar salarios de la gente que trabaja en la obra, sean pastores, sean médicos, sean misioneros, sean maestros, enfermeras, etcétera, etcétera. Y todo lo otro, bueno, se puede utilizar, ya sabemos para qué, para edificar iglesias, para dar dinero a algún lugar en concreto, donde haga falta, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso resulta que hay un excedente enorme, que no se invierte en eso. ¿Qué se hace con ese dinero? Lo lógico, ¿qué es? ¿Tenemos dinero? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer avanzar la obra. El tiempo se acaba, pues vamos a dar el mensaje aprovechando los medios que Dios nos da y los hermanos que se sacrifican también para dar su dinero. Que el dinero normalmente no lo regalan, uno se lo gana trabajando. Mirad este escrito, y este es el lugar donde podéis encontrar la documentación, que por cierto, entre ella no está. Este es el mismo problema que existe hoy en la Conferencia General. Ellos invierten el dinero en patentes y otras inversiones mundanas, tal y como lo hace otra corporación del mundo como Toyota, Mart, etc. Se cree que la Iglesia tiene actualmente más de 2.000 millones de dólares invertidos en estas inversiones mundanas. Y esto ya tiene algún tiempo, ¿eh? En el 1987 tenían un promedio de 550 millones de dólares invertidos en estos mejoramientos modernos, como le llama la hermana White. Esta información fue publicada por la misma Conferencia General por parte de su tesorero Don Gilbert en la página que aquí veis. ¿Y qué se hace con este dinero? Inversiones en acciones de empresas, como pueden ser todas las que veis aquí. Podría ser McDonald's, Burger King, lo que queráis. Y esto está bien, ¿no? ¿Está bien que hagamos inversiones en bolsa, en acciones? ¿Sí o no? No. Lo tenéis todos muy claro, ¿no? ¿Y por qué ellos no lo tienen tan claro? Cuando ellos son los dirigentes de la Iglesia. Y ellos tienen todos los libros de Ellen White y la cabeza para pensar, la lógica que Dios nos ha dado para decir, a ver, Señor, tengo este dinero, yo utilizo el que necesito, con el resto, ¿qué voy a hacer? Pues hacer avanzar la obra, por supuesto. Pues no, la perspectiva es un poco distinta. ¿Algunos de aquí os gusta el fútbol? Podéis decir que sí, ¿eh? No voy a decir, vas a quemarte. No. Bueno, a mí me gusta, ¿quieres que te diga? Yo sí, mi padre era futbolista, a mí me gustaba, pero he de reconocer que hay cosas que hemos de ir superando, ¿no? Bueno, pues
hay algo interesante. ¿Recordáis un equipo del fútbol que se llama Fútbol Club Barcelona? Bueno, es prácticamente donde yo vengo, ¿eh? Había un entrenador llamado Johan Cruyff. ¿Os suena? Holandés. Había sido un excelentísimo jugador de Holanda, del Ajax, del Barça. Pues cuando fue después entrenador, fue precisamente al Fútbol Club Barcelona como entrenador. Y había un presidente muy conocido por esto. Le gustaba mucho el dinero, a menos eso se entendía, un gran constructor, que por cierto ahora tiene pleitos económicos, etc. Pues resulta que Johan Cruyff le dijo algo. El club tenía mucho dinero. ¿Pero dónde? En los bancos, en propiedades, en cosas así. Y Cruyff le dijo, el dinero en el campo. ¿Qué quería decir? Claro, hay que utilizarlo para que se gane, para avanzar. En el banco no va a hacer nada. Entonces, aplicad esto a la vida espiritual. ¿Dónde hay que poner el dinero? En el campo, sobre el terreno, para que haya gente que pueda seguir. ¿Sería jugando? Pues ahora sería trabajando para la causa de Dios, para ganar los partidos contra el mal y salvar almas. Pues ellos no lo tienen tan claro. En este escrito de la Unión Panameña Adventista Rosa de Sarón también dan más datos al respecto. Y ya sabéis que llega el punto en que la Iglesia Adventista se hace corporación. Corporación para poder precisamente tener todas estas inversiones, etcétera, etcétera, y poder darle a la cresta a alguien a nivel judicial si se le ocurre utilizar el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sobre esto ya ha habido juicios y gastos y no sé cuántas cosas más. Mirad este artículo en la revista ¿Qué? Del 29 de noviembre de 2012. No es una revista adventista, ni mucho menos. Y habla de divinas finanzas. Y empiezan a hablar de las operaciones en bolsa de iglesias que mueven mucho dinero. Mirad la parte de la izquierda. De acuerdo a los registros de la SVS, compañías como Enersys, Endesa, Madeco y Gasco cuentan entre sus inversionistas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Corporación Metodista, la Iglesia Cristiana Pentecostal y la Iglesia Evangélica Luterana. Cuando vais a buscar estas empresas, resulta que son, si vais buscando datos, afiliadas a una corporación más grande. Y, por ejemplo, alguna de ellas va directamente asociada al gobierno italiano. ¿Y los gobiernos para qué suelen utilizar el dinero? ¿Cuál es normalmente uno de los gastos más grandes que tiene un gobierno? Claro, el asunto militar. En el otro artículo de esa iglesia que os he dicho antes, hablaban también de inversiones en Boeing, la empresa Boeing, que también tienen que ver precisamente con armamento. Entonces, da que pensar un poco. ¿Ellos están haciendo esto? ¿Nadie pide responsabilidades por esto? Cuando precisamente vamos a ver algo muy interesante y que supongo que tal como ellos conocen, nosotros también. Primero de todo, antes, Manual de Contabilidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, edición de enero de 2010. Solo he cogido un capítulo, el 10, inversiones. Y empezáis a ver todo esto que el gobierno les pide porque tienen tanto excedente que están obligados a reinvertir en algo. Y tristemente, en vez de decir, no, nosotros lo reinvertimos en seguir evangelizando, lo vamos a poner en bolsas. Y así van haciendo inversiones y necesitan todos estos escritos gubernamentales que ellos tienen que seguir, porque como no están dando el evangelio como deberían darlo, invirtiendo ese dinero de los feligreses, pues tienen que cumplir con todos estos requisitos, que ya veis que esto es solo uno de los capítulos que aparece allí. ¿Os imagináis a Jesús y sus discípulos tener que hacer tantas virguerías? Es que no cuadra para nada, ¿eh?
Pero bueno, es lo que hay. Y antes os decía, ellos deben conocer algo que nosotros debemos conocer también y que nos va a servir evidentemente para recordar y ver si esto debería hacerse o no. Citas de Ellen White sobre inversiones, solo unas pocas, Consejos sobre mayordomía cristiana. En el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros: en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses en términos de ¿qué? ¿De más dinero? De almas salvadas, que es lo que interesa. Yo creo que este libro lo habrán perdido porque no se entiende. Crest Collection. Puedes decir, mira, quizás no lo conocen, porque Crest Collection es una colección que tiene o tenía el doctor Crest de escritos de Ellen White que no están en propiedad de la Iglesia Adventista. Pero estos libros los podéis conseguir. A través de internet los encontráis en inglés. En español no están, hay que ir traduciendo como se puede. Las iglesias deben despertarse. Los miembros deben despertarse de su sueño y comenzar a preguntarse: ¿cómo está siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería? Mirad lo que está diciendo, Otros dicen, no, tú no te preocupes, tú das el diezmo y ellos ya darán cuentas a Dios. Bueno, dice que deben despertar del sueño y empezar a preguntarse eso: ¿cómo está siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería? El Señor desea que una estrecha investigación sea hecha. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los pasados 15 años? Y está hablando de su tiempo, ¿Dónde está la evidencia de la colaboración con Dios? ¿Dónde se ha oído a través de todas las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Descontentos y descorazonados, nos damos vuelta de la escena. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Esto ya se dio en sus tiempos. Y Ellen White les escribió y les dijo: ¿y ellos qué? Por aquí me entra, por allí me sale. Y la iglesia, ¿cómo ha ido? Como eso no se ha detenido, gracias a Dios que ha ido poniendo también a gente buena allí, fiel. Y con eso las cosas se han ido aguantando, gracias a Dios. Pero cada vez eso se va más de cabeza para abajo. 1888, materiales sobre eso. Muchos de nuestros hermanos en tal lugar han sido absorbidos por los negocios, comprando y vendiendo bienes raíces e invirtiendo y vendiendo intereses en minas. Esto había sido una trampa para la Iglesia, tanto para laicos como ministros, y estuvo consumiendo de sus corazones el interés y el amor por la verdad. ¿Por qué? Porque buscabas esto. Claro, tu pensamiento en qué está: a ver cuándo me rinde este dinero que tengo invertido allí, a ver qué consigo con esto otro. ¿Estarás por el amor a la verdad o estarás por el dinero? Lógico, claro. La especulación arrastró a gran número de nuestros hermanos mientras duró la emoción y se convirtió en un asunto común. Las prácticas y costumbres de los mundanos, la ambición febril, la emoción, absorción e interés en la especulación se mezclaron y se confundieron con la obra sagrada del ministro. Hombres que llevan las credenciales de la conferencia estuvieron comprometidos en tales empresas. Dios no podrá bendecir ninguna de tales ambiciones mundanas. Se están dejando llevar a sí mismos por la corriente que está arrastrando al hombre hacia abajo, y cuando Satanás ve que sus planes marchan tan bien, inventa esquema tras esquema para que el dinero del Señor pueda desviarse por los canales donde la causa de Dios no reciba nada de éste. Satanás dice al especulador que si se compromete en este esquema de tierras, él puede lograr los medios para ayudar en la causa de Dios, y presenta ilusiones que fascinan los sentidos. Siempre trabaja por los sentidos, Satanás. De esta manera, miles de dólares se quedan fuera de la causa de Dios. Aquellos que se comprometen en la especulación no pueden guardar los mandamientos de Dios en sinceridad y en verdad.
¿Estáis de acuerdo? Es que es evidente, solo hace falta analizarnos a nosotros mismos y nos daremos cuenta que lo primero que puede pasar es que si haces eso vas a caer en toda esa dinámica. No lo hagas, porque tu interés debe estar en la obra, no en el bolsillo. Pues es triste que todos estos escritos y otros que hay no le den la más mínima importancia. ¿Sabéis? Es una cosa que hace años, cuando me enteré lo que estaba haciendo la Iglesia Adventista con el dinero, me dejó helado a mí y a los miembros de nuestra pequeña iglesia de Girona, que empezamos siendo quizás unos 12, terminábamos siendo unos 40 y así años y años. Resulta que llegó un día el tesorero de la Unión Adventista Española para ese entonces y nos dijo, corrían los años 70 y pico, la Iglesia Adventista ha tenido un grave problema. Teníamos una inversión en una plataforma petrolífera y ha venido una tempestad tremenda y se ha hundido. Hemos perdido millones de dólares. Cuando oímos eso nos quedamos helados. ¿Cómo puede ser? ¿Es normal? Pues se lo dijimos. No, es que eso es lo que hay que hacer. Bueno, cuando las personas quieren seguir en sus 13, es igual, llega un punto en que ya no vale la pena hablar más. Pero algo estaba fallando, y algo muy grave, cuando eso está siendo tolerado por los dirigentes de cada iglesia y cada unión de cada lugar. Llega un punto en que nosotros debemos hacer algo si estamos dentro de la iglesia, y es quejarnos. Si ya no estamos dentro, ¿qué debemos hacer? ¿Callarnos? Algunos dicen, los trapos sucios se lavan dentro. Eso quisiera yo y me echaron, por decirlo. Entonces, ¿dónde hay que lavarlos? Donde puedes. Y si no amas a tus hermanos, no les dirás nada, pero si tú quieres su salvación, ¿qué vas a hacer? ¿Callarte o vas a advertirles? ¿Qué hacían? Y no estoy diciendo que sea un profeta. Los profetas de antes, ¿qué hacían? No callaban, una cosa estaba mal y la tenían que decir. Y encima cogían a uno y lo ponían allí en un pozo. ¡Hala, aquí te quedas! ¿Y él qué? ¿Se callaba? No, a la que podía volvía a soltar su mensaje. Es lógico, ¿por qué? Porque amaba a su pueblo y hemos de amar al pueblo de Dios. No podemos decir, como ya estamos fuera, que... No, son nuestros hermanos. Pero llega un punto en que cada uno tiene su responsabilidad y se tiene que definir. Porque ante Dios todos debemos dar cuentas de cada cosa de la cual hemos participado. Citas de Ellen White denunciando la apostasía. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo es que siempre estoy perdido con el tiempo. Media hora más. Media horita más, ¿eh? Pues ahora vamos a tener unas cuantas citas de Ellen White, de esas que no tienen desperdicio, ¿eh? Leedlas bien conmigo. La religión de Cristo está en peligro. Está siendo mezclada con mundanalidad. Reglas mundanales están tomando el lugar de la verdadera piedad y sabiduría que viene de lo alto. Y Dios va a retirar su mano prosperadora de la conferencia. Esto ya en sus tiempos, ¿eh? Lo recordáis que se las tuvo, ¿eh? ¿Y qué terminó pasándole? Le compraron el billete y ala, súbete al barco que te vas a Australia. Y ella podía haber dicho, a Australia se va a ir quien quiera, pero yo no. ¿Hizo eso? Ella acató. ¿Pero acató porque era la voz de Dios que estaba hablando a través de la conferencia general? No. Acató porque ella misma escribe que lo aceptó porque pensaba que, bueno, si Dios permite esta circunstancia, debe ser porque allí hay que hacer una gran obra. Y por eso fue. Y ella ya tenía una edad, ¿eh? No era ninguna criatura, ¿eh? Y hizo una gran obra. Pero ya veis, ella ya estaba advirtiendo en ese entonces. Y ya hemos visto que de entonces a ahora no ha cambiado precisamente el tema para bien.
sino aún para mal. ¿Acaso el arca del pacto va a ser removida de este pueblo? ¿Acaso los ídolos van a ser traídos dentro? ¿Acaso falsos principios y falsos preceptos son traídos dentro del santuario? ¿Acaso el anticristo será respetado? Y el señor Knox ese decía que el anticristo y tal, como que nada, ¿eh? Es que es increíble. ¿Acaso las doctrinas verdaderas y los principios que Dios nos dio, los que nos han hecho lo que somos, serán ignorados? ¿Acaso los instrumentos de Dios, la casa publicadora, se vuelva una mera institución mundanal y política? A esto es directamente donde el enemigo nos está llevando a través de hombres ciegos no consagrados. Vaya adjetivos calificativos, ¿eh? Hombres ciegos no consagrados. Y resulta que ¿dónde estaban? En el mando, arriba. Nosotros sabemos que adventistas del séptimo día no consagrados, quienes tienen un conocimiento de la verdad, pero que se han unido con el mundo, van a separarse completamente de la fe, escuchando a espíritus seductores. El enemigo va gustosamente a atraparlos con persuasión para guiarlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que dice? A veces decimos, no, los que nos van a perseguir van a ser esos que no creen como nosotros, y vendrán los católicos y vendrá no sé quién. Nuestros peores enemigos no van a ser los de fuera, ¿eh? Nosotros sabemos que adventistas del séptimo día no consagrados, quienes tienen un conocimiento de la verdad, pero que se han unido con el mundo, van a separarse completamente de la fe. Completamente. ¿Y qué van a hacer? Pues ya os lo imagináis. Guiarlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios. No está mal esta cita, ¿eh? Y aún hay personas que dicen, no, la iglesia no caerá, es la iglesia adventista que llegará hasta el final. Hermanos, que lean bien, porque una cosa es la iglesia militante y la otra es la iglesia triunfante. Y por eso habrá un remanente del remanente, que es la iglesia adventista. Porque, ¿qué van a hacer? No lo está diciendo Víctor Sant Vicenç, lo está diciendo Ellen White en 1903. Y luego dicen, no, es que sacas las cosas de contexto. Bueno, pues que se lean todo el contexto y verán. Una gran proporción de esos que se suponen ser genuinos van a escuchar espíritus seductores y se van a volver traidores y van a traicionar las verdades sagradas. Ellos van a mostrarse como nuestros peores perseguidores. De entre nosotros se levantarán hombres hablando cosas perversas para guiar los discípulos hacia ellos, y muchos escucharán a los espíritus seductores. Y lo peor es que estos pasan a tener el mando. Hoy no voy a hablaros de que nuestros peores perseguidores son exclusivamente los de dentro. Si Dios quiere, habrá suficiente temática, espero, antes de poderme ir, para mostraros que esto no son bromas. Y que Ellen White lo clavó, pero a la perfección. Aquí esta cita me la salto, la hemos leído antes. Mirad esta otra. Es un texto bíblico, ¿eh? Mirad cómo lo aplica ella. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que habéis tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en puntos de privilegio, hasta el Hades serás abatida. Haré con esta casa que lleva mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y el lugar que di a vosotros y vuestros padres, como lo hice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Qué? ¿Se puede ser más claro? Pues yo creo que si alguien aún está dentro de la denominación y es sincero y lee esto, intentará por todos los medios que su denominación cambie. Y como por desgracia no lo va a conseguir, quizás, si Dios quiere y puede, hará todo lo posible para tocar corazones de dentro, para que se den cuenta y puedan reaccionar. Pero las cosas están determinadas. ¿Sabéis? Como antes os decía, una vez más tengamos este texto presente. Lo que fue escrito antes es para nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos.
Y Ellen White anda que no dejó claro este texto aplicado a la Iglesia Adventista, ¿eh? ¿Cómo no se van a enfadar cuando ven estas citas? ¿Cómo no van a decir que Elena White, bueno, tenía cosas inspiradas y cosas que no? ¿O era solo una consejera que ya está desfasada? Sí, que plagió libros a montones. Y es verdad, plagió muchas citas, muchos textos. Esto lo hacían todos los autores de la época, o muchos de ellos, no pasaba nada. Pero ella sabía seleccionar lo correcto de lo incorrecto de cada autor, y la historia y el tiempo lo ha demostrado. Oh, ¿cuántos han caído porque confiaron en su profesión de salvación? ¿Cuántos están perdidos por su esfuerzo de conservar un nombre? Por conservar un nombre. No, es que he de ser de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, sí o sí, porque si no conservo ese nombre me pierdo. Porque si estás fuera de la Iglesia, ya estás chamuscado. No, os vais a reír, pero os digo la verdad. A mí, cuando me echaron hace ya casi 4 años, más o menos, las primeras reacciones cuando te veían los exhermanos por la calle, era... Te hablaban de un modo como... ¿Cómo estás? Pero pensando, no ya en silencio, sino denotando que tú estás perdido fuera de la Iglesia. ¿Cuándo volverás? Y ellos no van a cambiar su situación, ni quieren cambiarla. Quieren cambiarte a ti, por decir lo que dices. Sí, por conservar un nombre. ¿Sabéis? Hablando con alguno de ellos, dirigentes, saben que las cosas están fatal, pero ellos quieren morir ahí dentro agarrados al primer banco o al púlpito, no sé qué, para conservar el nombre, porque así van a ser salvos. Porque si están fuera de allí, cruz y raya. Es triste, porque ellos tienen estos mismos textos, estas citas de Ellen White, y parece ser que eso se lo saltan. Cuando Dios ordenó a Abraham que abandonara su país y amigos, él quizás hubiera razonado y cuestionado el propósito de Dios en esto. Pero él mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. Él fue al llamado de Dios. Esto es una lección para cada uno de nosotros. Cuando nuestro deber parece guiarnos en sentido contrario a nuestras inclinaciones, nosotros debemos de tener fe en Dios. ¿Qué hubiese hecho Abraham? Pues quedarse, ¿no?, donde estaba, porque estaba más tranquilito, más cómodo, no pasaba nada. Pero si Dios dice, tienes que moverte, tienes que hacer algo, pues tienes que hacerlo. Conforme se acerca la tormenta, una gran clase, quienes profesan tener fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificados a través del mensaje de justificación por la fe en la sangre de Jesucristo, la reforma pro salud y separación de la apostasía y de toda maldad, abandonan su posición y toman refugio bajo la bandera de las fuerzas de la oscuridad. Vaya, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, ellos llegan a ver las cosas casi en la misma luz, y cuando llega la prueba ellos están preparados para escoger el lado fácil, el lado popular. Hombres de talento y agradable presentación, quienes una vez se gozaron en la verdad, emplean sus fuerzas para engañar a las almas. No debemos de seguir a la mayoría, porque si lo hacemos, no veremos el cielo. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues sí, es lo mismo. ¿Y la gente dónde va? ¿Recordáis esa visión de Ellen White? Un tren cargado de gente y el maquinista, ¿quién era? Satanás. Y todos, venga, a subir a ese tren porque ¡guau, qué bien que va! El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia va a ser formada antes del cierre de gracia, porque esta debe ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno va a ser decidido. Apocalipsis 13, del 11 al 17, esta es la gran prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de que sea sellado. Por tanto, todo ese mensaje debe estar directamente en nosotros, porque si no nos damos cuenta del significado de todo ese texto, terminaremos sucumbiendo a alguna de las bestias que mandan allí,
Y ya sabemos que al final la que va a mandar por encima de todos, ¿quién es? El papado. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. O sea, que no podemos esperar que haya la imagen de la bestia hasta que la Iglesia ya esté en total apostasía. Quiere decir que aún la cosa Dios la está aguantando como puede, pero dentro de poco esto, pluf, se acabó. ¿Y la apostasía qué es? Lo vimos ayer, ¿no? Apartarse de la verdad de Dios, apartarse del mismo Señor. Pero os vais a llevar una sorpresa con el tema de la apostasía, ¿eh? Sí, una muy buena sorpresa, que a algunos quizás les va a doler, pero que está escrito, ¿eh? Y lo veremos en su momento. Mientras más grande la apostasía, lo más cerca que esa iglesia se parecerá a Roma. ¿No falla? Y lo hemos visto, ¿no?, en el repaso de todos esos años. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Satanás se alegra porque él les inspiró sus atributos. Están en las huellas del romanismo. Vaya bofetada que da en ese escrito, ¿eh? Con la mano abierta, ¿eh? Es clarísima. La misma obra que se hizo en el pasado se llevará adelante bajo la apariencia de la asociación de la Conferencia General. Ciertamente no hay nada hoy que lleve las credenciales divinas. ¿Hasta cuándo seguirán así las cosas? Algunos allí no ven los planes dañinos que por años se han estado llevando a cabo de una manera clandestina. La esclavitud del alma de los hombres por sus mismos hermanos está profundizando las tinieblas que ya les envuelven. Infiltración, ¿eh? Gente que ya estaba trabajando durante años por ahí para ir minando. ¿Quién puede sentirse seguro que está salvo al respetar la voz de la asociación de la Conferencia General? Si el pueblo en las iglesias entendiera la administración de los hombres que caminan bajo su propia luz, ¿respetarían sus decisiones? Yo les contestaría no, en ningún momento. Se me ha mostrado que la mayoría del pueblo no sabe que el corazón de la obra se encuentra enfermo y corrompido en Battle Creek. La mayoría del pueblo aprueba planes que no entiende. Y la historia siempre se repite. Este escrito tampoco lo suelen tener ellos, porque es de Spalding and Magan Collection, dos maestros que tenían escritos de Ellen White que no están en propiedad de la iglesia, pero que los podéis encontrar en inglés. Si los queréis ir traduciendo, pues fantástico, porque aún, por desgracia, no están en español. El Comité de Libros ha estado siguiendo el camino marcado por Roma. El Comité de Libros, ¿eh? Siento un terror en el alma al ver lo que ha venido a suceder a nuestra casa publicadora. Las imprentas en las instituciones del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo que destruyen el alma, y eso en sus años. La causa de Cristo será traicionada. Aquellos que han tenido la luz de la verdad y gozado de sus bendiciones, pero se han apartado de ella, van a luchar en contra del Espíritu de Dios. Inspirados por un espíritu del abismo, van a destruir lo que una vez construyeron, a mostrar a todas las almas razonables que temen a Dios que no se les puede confiar. Estos reclamarán la verdad y la justicia, pero su espíritu y obras testifican que traicionan a su Señor. A los atributos de Satanás les llaman movimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo les iba a caer en gracia Ellen White? ¿Y cómo les va a caer en gracia cualquiera que diga estas cosas? Qué maravillosa obra podría haberse hecho por la gran compañía reunida en Battle Creek en la Junta de la Conferencia General de 1901 si los líderes de nuestra obra se hubiesen puesto a mano. Pero la obra que todo el cielo estaba esperando hacer no se hizo, porque los líderes cerraron y pusieron el cerrojo en la puerta en contra del Espíritu Santo.
Ellos se reforzaron en su maldad y le dijeron al Espíritu de Dios: sigue tu camino por esta ocasión. Cuando tenga una ocasión más conveniente, yo te llamaré. Vaya mensajitos. El resultado de la última sesión de la Conferencia General de 1901 ha sido el dolor más grande y terrible de mi vida. Ningún cambio se realizó. Los hombres no recibieron el testimonio del Espíritu de Dios. Es cosa peligrosa rechazar la luz que Dios envía. Así que hoy, para aquellos que recibieron luz y evidencias, pero que han rechazado las amonestaciones y súplicas del Señor, el cielo pronuncia un ay. El Señor soportó mucho la perversidad de Israel, pero llegó un momento cuando el pueblo pasó las barreras. Ya sabéis qué pasa, cuando eso sucede. El Maestro Celestial preguntó: ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las pólizas mundanales y pecando en contra de Jehová? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de carácter? ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se ha retirado la gloria y la presencia divina. ¿Qué frases? A menos que la Iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Es una Iglesia en apostasía que disminuye la distancia entre sí y el papado. Como el corazón humano lanza la corriente viviente de la sangre hacia todas las partes del cuerpo, lo mismo hace la gerencia de este lugar. La oficina general de nuestra Iglesia afecta a todo el cuerpo de creyentes. ¿Sigue pasando eso, sí o no? Claro, porque lo que hace la Conferencia General es lo que se va a aplicar, manual de Iglesia, y ya estamos. Si el corazón físico es sano, la sangre que emana a través de todo el sistema es también sana. Pero si esta fuente es impura, todo el organismo se contamina por el veneno del líquido vital. Igual con nosotros. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la Iglesia en sus varias ramas e intereses, desparramados sobre la faz de la tierra, sufren en consecuencia. Si no se le presta una sincera vigilancia en el gran corazón de la obra para proteger los intereses de la causa, la Iglesia se corromperá como todas las otras denominaciones. ¿Y está pasando? Pues sí, está pasando. Serán escritos documentos cediendo concesiones. Recordad esta frase: serán escritos documentos cediendo concesiones. Porque si Dios quiere, en la última de las temáticas vais a ver esto profetizado como un hecho ya acontecido. ¿Tenéis unos 5 minutos más? ¿Sí? Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Jerusalén fue favorecida por Dios como la depositaria de los intereses sagrados de Dios. Pero sus habitantes pervirtieron la verdad y rechazaron todo ruego y advertencia. No apreciaron sus consejos. Contaminaron los atrios del templo con mercancía y robo. Albergaban en su corazón el egoísmo y el amor por las riquezas, la envidia y la disensión. Cada uno, por su propio lado, procuraba lograr alguna ganancia. Cristo se retiró de ellos diciendo: «Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?» De la misma manera, Cristo siente pesar y llora por nuestras iglesias e instituciones educativas que no han logrado cumplir los requisitos de Dios. Ha habido falta de honradez, fraude, la retención de los derechos de un hombre e indiferencia hacia los principios de los mandamientos de Dios. Habéis tenido hombres ardides y planes concebidos con la idea de que vosotros, como junta, teníais el poder para hacer cualquier cosa que favoreciera la asociación y produjera ingresos.
Pero era aún más grave a la vista de Dios, porque estabais encubriendo las prácticas deshonestas diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Sí, pero ese templo necesitaba ser purificado tanto como lo necesitaban los atrios del templo en los días cuando Cristo estuvo en la tierra. El Señor aborrece la mezcla que vio en el templo terrenal. Los intercambios profanos en los atrios del templo acarrearon la justa indignación de un Dios ofendido. Existen pecados en la iglesia que Dios aborrece, pero apenas se los toca por temor a hacerse enemigos. Está pasando eso, porque si se dice algo, ya está. Enemigos seguros. Todo lo que la majestad del cielo en su sabiduría pudo hacer ha sido hecho por ellos, pero igual a los judíos pervierten y abusan sus privilegios sagrados, satisfechos con ser obstructores infructuosos del terreno. En cuanto a buenas obras, no son mejores que los mundanos. Sin embargo, los mundanos ocupan una posición más favorable ante Dios porque ellos no pretenden poseer verdadera piedad. No son hipócritas pretenciosos. Es triste reconocer que las vidas diarias de muchos que profesan ser seguidores de Cristo niegan la misma religión que profesan con sus palabras y acciones no santificadas. No tienen comunión con Dios. Y así hay más. Voy a terminar prácticamente con unas pocas ya. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba, y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. Recordad esto, Era ya algo que ella escribió en su tiempo. Pero ahora, atención a la cita de abajo. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. ¿Sabéis? Esta cita, cuando la mostré, a alguien se ve que le causó un cierto escozor y dijo que está fuera de contexto, porque habla de cuestiones sexuales entre el pueblo de Dios que no son lícitas, y es verdad, pero no hacía falta ser muy listo para ver que esto implica mucho más allá. Pero sabéis, resulta que hay otra cita que utiliza la misma frase y la pone en otro contexto, la propia Ellen White, y se ve que esa no se la han leído. Y esa la vamos a mostrar próximamente, porque vamos a darnos cuenta de qué habla con toda claridad, ya que hay algunas personas que parece ser que esto no quieren saberse o podérselo aplicar. Correr el riesgo de ser una hermana de la caída Babilonia. No está diciendo que es Babilonia, pero sí se corría el riesgo de ser una hermana de Babilonia. Y ser hermana de Babilonia, más o menos, ya vamos pensando, ¿no?, qué puede ser. Eventos del tiempo final. Miradla, ¿la queríais? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Es lo mismo, que el otro. Mirad ahora. Le digo la verdad, Pastor Butler, a menos que haya una limpieza del templo del alma por parte de aquellos que dicen creer y predicar la verdad, vendrán los juicios de Dios que por mucho tiempo han sido postergados. Me dirijo a los líderes, príncipes entre el pueblo que recibirán esta epístola. Limpiaos los que lleváis los vasos del Eterno. Humillen sus almas ante Dios. Jesús está en el santuario. Estamos en el gran día de la expiación, y si el juicio investigador no ha comenzado ya sobre los vivientes, pronto empezará. Limpiar esto. Por tanto, hay citas que son muy claras, pero que molestan. ¿A quién le gusta que le digan que su iglesia es hermana de Babilonia? Que se ha convertido en eso, que se corría ese peligro y finalmente se ha sucumbido, y eso es una realidad. Ya sé que no gusta, pero es la verdad. Hemos visto bastantes datos entre ayer y hoy y los que nos quedan, Y así hay unas cuantas más.
Serán llamados enemigos de la Iglesia. La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como está en Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que dan un franco testimonio contra el pecado tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el Maestro que les dio esa obra para hacerla en su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la Iglesia y de la religión. Y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. Proseguiré con mi obra. Quizás seamos llamados faltos de juicio y necios, fanáticos y aún locos. Quizás se diga de nosotros como se dijo de Cristo: demonio tiene. Pero la obra que el Maestro nos ha dado para realizar es todavía nuestra obra. Y os digo que esto no hace falta que vayáis muy lejos. Aquí tenéis una persona que exactamente le han encolomado todo esto. Sí, y os digo la verdad, y no me estoy haciendo el mártir ni el santo, aunque me llame San Vicente, ¿eh? Esto me lo han aplicado de arriba abajo. Y no soy el único, ni voy a ser el único, porque como alguno de vosotros diga lo mismo, ya preparaos que os van a poner ya la etiqueta y van a ir a por vosotros. Y mirad ahora qué otra gran cita. Y yo vi que la Iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos. Esto es profecía. Esto no se cumplió en los tiempos de Ellen White. Esto lo vamos a vivir nosotros en muy poco tiempo. Bueno, va siguiendo, pero creo que con esto ya es suficiente. Aún hay más. Yo me voy a detener aquí, porque supongo que 10 minutos más no los tenéis, ¿no? No quiero aturdiros más con tanta lectura. Creo que es más que suficiente para darnos cuenta que todo lo que estaba profetizado que pasaría en la Iglesia Adventista del Séptimo Día está pasando ya en nuestros días, que es una etapa de hace años que va creciendo cada vez más. Es la típica bolita de nieve que va cayendo por la montaña así, y cómo termina siendo una bolaza de nieve que si te atrapa vas listo. Esto ya no lo para nadie. Y todas estas citas van a terminar de cumplirse. Ahora yo os pregunto, ¿estáis preparados para todo esto? ¿Estoy preparado para todo esto? Porque a veces podemos pensar esto aún como una cosa lejana, como igual a saber cuántos años faltan para que, si ya sabemos en qué año va a volver Cristo, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Que va a tardar otra generación? Hermanos, el tiempo se nos acaba. Eso no son bromas. Y ahora solo os digo una cosa: probad a decir estas cosas públicamente. Dirigíos a ellos. Y no solo vosotros. A todos los que aún están dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se dan cuenta que esto no es ningún invento de un loco satánico que distorsiona citas y datos, y que lo presenten a sus dirigentes. Y ya no solo a dirigentes, a hermanos de cada iglesia. Y que me digan qué reacción obtienen. Gracias a Dios habrá alguno que reaccionará, pero la reacción va a ser cruz y raya. Vas listo. Y os digo esto porque hemos tenido que vivir recientemente
allí en nosotros, donde me reúno con los pocos hermanos que somos, como mi propio hermano Josep, que también lo podéis ver en las presentaciones del Gran Engaño, y también a Ángel, también un máximo colaborador mío, los dos desfraternizados, porque seguían firmes en todo. Y la Iglesia Adventista de Girona ha dicho: hasta aquí habéis llegado, porque estáis bautizando, y eso es un sacrilegio, se ve que es pecado mortal. Cuando una persona ha sido impuesta de manos, esa persona puede bautizar. Pero claro, el manual de Iglesia dice que no se puede, que tiene que ser el anciano, si no está el pastor, pero si no, evidentemente el pastor y punto. Y ahora yo digo, ¿y la Biblia qué dice? ¿Dice lo mismo que el manual? No. No. Entonces, ¿a quién hay que hacer caso? ¿Al manual hecho por los hombres? La palabra de Dios. Claro, a la palabra de Dios. Ellen White dijo que no quería manual de Iglesia. Se opuso. ¿Y qué ha pasado? Que cada 4 o 5 años quizás renovación de manual de Iglesia. Y se hace caso de eso porque eso es misa. Hermanos, o volvemos a la fuente o nos vamos al grifo. Y donde hay el grifo, muchas veces el agua está contaminada. Ya va siendo hora de que digamos las cosas claras. Pero eso sí, intentemos hacerlo de un modo que a ver si aún Dios puede tocar algún corazón, abrir alguna mirada, algún conocimiento a los hermanos que aún están dentro de la Iglesia, para que se posicionen y que afronten y sepan que también lo más seguro es que les va a pasar lo que dijo Jesús: os echarán de vuestras sinagogas. Eso ya es un hecho. Oremos para ser valientes y ser decididos en decir las cosas sí o sí, caiga quien caiga, digan lo que digan, no importe. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos ayude a estar firmes. Amén.